Buenas noches, mi nombre es Fernando Roosevelt Merubia. Soy estudiante del grupo normal, grupo 134, de Ética Oratoria Forense de la Universidad Mayor de San Simón. El tema a tratar en este trabajo es el homicidio, lesiones graves y gravísimas seguidos de muerte en accidente de tránsito. Artículo 261 del Código Penal. Comenzamos con una pequeña descripción de que la fuente de varios accidentes y la fuente de varias muertes en los últimos tiempos han sido los accidentes de tránsito protagonizados principalmente por conductores ebrios, irresponsables, en estado etílico y con efectos de drogas y alcohol. Cada vez resulta más frecuente los resultados fatales, que va desde lesiones graves, ¿sí?, hasta la muerte, hasta la pérdida de la vida humana. La cuestión de estar bajo efectos del alcohol o estupefacientes es un agravante que no se lo puede ignorar y se debe considerar como un elemento agravante que puede ser el dolo, que debería de ser el dolo, ya que al conducir un automóvil, un camión o lo que sea, en estado de ebriedad, existe la premeditación de cometer un delito que puede llegar a costar la vida humana. Es decir, que podría ser involuntario. No se puede llamar accidente de un hecho producido por el estado de ebriedad. La pena establecida por el Código Penal es demasiado baja, ¿sí? Y el Código de mismo tránsito y sus reglamentos son demasiado generosos al considerar que un ebrio o una persona en estado de ebriedad conduciendo a alta velocidad de forma irresponsable mate a otra persona. Eso debía ser considerado como un homicidio con dolo. El presente trabajo ha abordado bajo el paradigma de socio crítico y conduce al interrogante de ¿será el rigor del artículo 261 del Código Penal boliviano, al tener sustento punitivo, se ve disminuido por carecer de políticas que coadyuven a las estadísticas de homicidios y lesiones gravísimas de hechos de tránsito, en los cuales la información sobre la mortalidad de víctimas múltiples en un solo hecho fue el instrumento válido para determinar la responsabilidad penal de los autores? El precepto legal omite desarrollar una interpretación sistemática de la vida bajo principios y valores constitucionales, declaraciones, convenciones de tratados internacionales que contribuyen a la conciencia ética de nuestra sociedad y a disminuir efectivamente este tipo de errores, llamando a la reflexión a los conductores y castigando de forma severa a esos conductores irresponsables que pueden definitivamente matar a una persona. El artículo 261 del Código Penal, homicidio, lesiones graves, gravísimas en accidente de tránsito, seguido de muerte, toda vez que en el mismo califica 3 hechos diferentes en la sanción, no es relativa a cada homicidio, lesiones graves y gravísimas. ¿Sí? Haciendo un análisis de esto, definitivamente esta ley es demasiado suave, demasiado injusta, ya que voy a describir el caso de un accidente donde la víctima fue atropellada por un ebrio en estado de ebriedad, un auto que no es de él, en total estado de ebriedad, y que le produjo la fractura de 2 piernas, la fractura de 3 costillas, contusiones en la cabeza, que le llevaron a estar en un estado de gravísimo durante 5 días en una clínica privada con costos demasiado altos que ni siquiera este irresponsable ha sido
capaz de pagar, o no tiene para pagar, o lo que sea, pero debería de algún modo, de pagar esos gastos, ¿no? Entonces tenemos dos injusticias juntas, ¿no? Si no son más. Tenemos por un lado la muerte de esta víctima, ¿sí? Y no es una muerte suave, ¿no? Es que tenía prácticamente 6 fracturas en el cuerpo, ¿sí? Los gastos por intentar salvar su vida, ¿sí? Que no son compensados por esta víctima, ¿sí? Entonces tenemos una serie de desigualdades, una serie de injusticias que de alguna forma tendría que solucionarse, ¿no? Y castigar definitivamente de forma severísima a este tipo de irresponsables. Quiero llamar a la reflexión a las autoridades, a aquellos encargados de administrar la justicia, para que dejen de ser mercaderes de la justicia, y a estos irresponsables que han este irresponsable que prácticamente ha matado a una persona de forma muy cruel y que está gozando de libertad y está libre y chocho de la vida, bien del mundial, se le ponga detrás de las rejas. Gracias.